comenzar. Ay, a ver, un segundo. Mm, no, esto no es lo que- no, ahí está, ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. No sé si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, doctora, sí se ve. Muchas gracias. Entonces comenzamos. A ver, bueno, termino de presentarme. Soy la doctora Lizeth Martínez, médico infectóloga en el Hospital María Auxiliadora y en una ONG que se llama Vía Libre. A ver, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la malaria, que es una enfermedad muy importante por el tema de reemergencia que presenta. Recordar que hasta el 40% de la población mundial vive en áreas endémicas de malaria. Se ven desde más de 220 millones de casos anuales. El continente con el mayor número de pacientes fallecidos va a ser África, con el 90% de las muertes asociadas a malaria, debido a temas de resistencia, al nuevo incremento en algunas zonas, es un problema cada vez más grande. Como les mencioné, pues, está reapareciendo en algunas zonas y la resistencia a fármacos está contribuyendo a un incremento en la mortalidad. Entonces, con respecto a lo que es biología, recordar que van a ser más de 100 especies de Plasmodium las que vamos a tener. De ellas, el Plasmodium vivax, Falciparum, Malariae y Ovale van a ser las más importantes. Para el humano, sobre todo las dos primeras, Plasmodium vivax y Falciparum, la transmisión de malaria va a ser por mosquitos del género Anopheles, también, que es la vía más importante de transmisión. También se puede dar transmisión por transfusiones sanguíneas, por vía congénita. Se considera que está por uso de jeringas y utensilios médicos contaminados, pero como algo mucho menos frecuente. Va a ser importante recordar algunas diferencias entre las especies de Plasmodium, sobre todo en estas cuatro que son las más importantes en el hombre, que va a ser Plasmodium vivax, Ovale, Malariae y Falciparum. Por ejemplo, de estas especies, la que está asociado a mayor cuadros severos o graves va a ser el Plasmodium falciparum, pero eso no quiere decir que un paciente con malaria por Plasmodium vivax no pueda presentar un cuadro severo o que pueda fallecer, ¿no? Igual con malariae, pero es mucho menos frecuente, ¿no? Más frecuentes son las complicaciones con Plasmodium falciparum. ¿Qué más? Otra característica importante va a ser el grado de severidad de anemia que van a producir estas especies. Sobre todo la que va a producir la anemia con mayor severidad va a ser el Plasmodium falciparum, seguido de Vivax y con Vivax y Malariae. Digamos que por qué, por ejemplo, podríamos explicar o entender este grado de severidad con la anemia, precisamente por la invasión a los glóbulos rojos que vamos a ver en cada especie, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Plasmodium falciparum, invade todos los tipos de eritrocitos, tanto jóvenes como adultos. Entonces, eso también tiene que ver mucho con la severidad de la anemia. Igual ahora vamos a ver un poco más de estos datos. Luego, con respecto a lo que es la duración de la enfermedad, en el Plasmodium vivax vemos que puede tener duración de entre 3 a 8 semanas, en Ovale y Falciparum muy similar, entre 2 a 3 semanas, en Malariae puede tener un mayor tiempo de 3 a 24 semanas. Con respecto a lo que es la infección, en Plasmodium vivax y Ovale vemos que puede llegar a tener hasta años, ¿no? Justamente por el tema de los hipnozoitos que ahora los vamos a mencionar. Y dentro
de las complicaciones dentro del Plasmodium malariae, vamos a ver que está asociado a complicaciones renales. Esta es una particularidad que tiene esta especie. Y en el Plasmodium falciparum, la particularidad que va a tener es que nos puede dar complicaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Plasmodium con compromiso cerebral. A ver, entonces, hablando un poco más sobre el Anopheles, este vector, vamos a tener más de 400 especies de Anopheles en todo el mundo, y de ellas, 40 van a ser de importancia médica. En África tropical, sobre todo, vamos a tener a dos especies importantes, es el Anopheles gambiae y el funescus. Mientras que en Europa, por ejemplo, son otras las especies más importantes, sobre todo el Atroparus. Luego vamos a hablar sobre quién va a ser el huésped definitivo y el huésped intermediario en este ciclo. Como huésped definitivo vamos a tener al mosquito Anopheles hembra, que se encuentra en un ciclo esporogónico, donde se está realizando una multiplicación sexual. Y como huésped intermediario va a ser el hombre, donde se va a llevar a cabo el ciclo esquizogónico de multiplicación asexual en dos fases. Primero vamos a ver la fase hepática y luego la fase eritrocítica. Entonces, en el ciclo de la malaria en el hombre, como acabamos de mencionar, vamos a tener el ciclo exoeritrocítico, el ciclo eritrocítico y el ciclo hepático. Ahora vamos recuerden bien este cuadrito, pero ahora lo vamos a ver como que paso por paso para que quede súper claro. Ya yo sé que esta parte es un poquito pesada, pero es importante, ¿no? Entender el ciclo biológico de la malaria en el hombre. A ver, entonces como estuvimos conversando, el vector va a ser estos mosquitos anófeles hembra que están infectados con el parásito de la malaria. Inoculan los que son justamente los esporozoitos, ¿no? Los esporozoitos van a ser inyectados junto con la saliva cuando una persona sufra una picadura por uno de estos mosquitos. Entonces, recordarnos entonces de esta afirmación, ¿cuál es la conclusión a la que vamos a llegar? Que los esporozoitos van a ser la forma infectante, ¿no? Eso es lo que va a infectar al humano, el esporozoito, eso es lo que nos va a transmitir el mosquito enfermo. Después, ¿qué sucede? Estos esporozoitos que han sido introducidos a la sangre van a viajar por el flujo sanguíneo al hígado y van a invadir a los hepatocitos. Entonces, en estos hepatocitos es donde se produce una replicación de tipo asexual, que se prolonga durante 6 a 15 días y en ocasiones puede llegar hasta un mes este ciclo, ¿no? Este ciclo dentro del hepatocito. Luego se van a generar los merozoitos, precisamente dentro de los hepatocitos. Entonces, a esta fase se le va a conocer como esquizogonia exoeritrocítica, porque se da fuera del eritrocito, o esquizogonia hepática. Entonces, van a haber algunas especies de malaria que van a tener algunas particularidades, como es el caso de la malaria producida por Plasmodium vivax o Plasmodium ovale. ¿Qué va a suceder con estas especies? Que algunos de estos asquizontes hepáticos tienen una replicación retardada, ¿no? Su replicación se hace lenta. Entonces, a estos esquizontes que actúan distintos se les denomina hipnozoitos o también conocidos como esquizontes durmientes. Entonces, ¿qué particularidad van a generar? Va a generar este comportamiento en estos hipnozoitos, que pueden generar recaídas meses o años después de una infección inicial, ¿no? El paciente, digamos que se trató, entre comillas, ya se sentía bien y luego de meses, años, nuevamente inicia con los síntomas. Entonces, esto puede ser ¿por qué? Porque se trató de especies de Plasmodium vivax ovale que tenía hipnozoitos que quedaron, digamos, en un estado latente, ¿no? Durmientes.
Y esto, y esta eliminación inadecuada o que no se hayan podido eliminar los sinusoídos, ¿por qué se va a dar? Ya que el antipalúdico, el fármaco que tiene actividad frente a estos hipnozoitos es la primaquina, ¿no? Entonces, si el paciente no tomó la primaquina de manera adecuada, pues puede ocasionar que no se eliminen estos hipnozoitos. ¿Qué más? Luego vemos que estos merozoitos intrahepáticos van a ser el resultado de la multiplicación asexual del parásito. Cada hepatocito que ha sido infectado por estos esquizontes puede producir de 10.000 a 30.000 merozoitos que se van a liberar a la sangre luego de que se degradan. Entonces, vamos a ver que esta liberación, ¿cada cuánto tiempo se da? Entonces, este dato también es muy interesante. El periodo de tiempo en el que se va a dar esta liberación de merozoitos a la sangre va a ser entre 24 a 72 horas. Digamos que en este tiempo se va a producir la maduración, ¿no? Este fenómeno de división nuclear, que se le conoce también como esquizogonia eritrocitaria. Entonces, esta división va a tener esta particularidad de que tiene una periodicidad. Entonces, esto es un dato clínico que nos va a hacer también sospechar de qué especie de Plasmodium se trata la infección, ya que acá vamos a hablar de las tercianas o también vamos a hablar de las cuartanas, ¿no? Dependiendo de la especie. Entonces, ahora lo vamos a ver en una tablita. ¿Qué pasa después? Que el glóbulo rojo se degrada y va a liberar a los merozoitos nuevos y nuevamente estos merozoitos pueden infectar otros glóbulos rojos vecinos y continuar con este ciclo, ¿no? Por ejemplo, un esporozoito puede ser responsable de la infección de casi 1 millón de glóbulos rojos. Por ejemplo, una vez que estos merozoitos entran en el glóbulo rojo, se forma un trofozoito, ¿no? Estos trofozoitos son los que van a tener forma de anillo cuando se realiza una tinción con GEMSA y se ve el microscopio. Luego que madura, este trofozoito va a perder esta forma de anillo y se va a transformar en un esquizonte. Ya en un esquizón. A ver, vamos a ver por esto acá un poco más. Entonces, va a depender mucho cómo actúan, por ejemplo, los fármacos antimaláricos en el ciclo biológico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fármacos actúan a nivel de los gametocitos? La primaquina, la artemisina. ¿Cuáles actúan a nivel de los esquizontes? La cloroquina, quinina, mefloquina, atovaquona, por ejemplo, las artemisinas. Entonces, esto es importante también recordar. Ahora, hablando un poquito más de lo que son las manifestaciones clínicas. ¿De qué va a depender la clínica que yo voy a encontrar en el paciente? De la especie de Plasmodium, de la densidad parasitaria, y de la afinidad del parásito al eritrocito, ¿no? Como conversamos en un momento, les mencioné, ¿no? Que, por ejemplo, ahí les mencioné que del falciparum, ¿no? Que el Plasmodium falciparum comprometía todas las especies de glóbulos rojos, al joven, que también se le conoce como reticulocito, al glóbulo rojo maduro y también al adulto. En cambio, por ejemplo, Plasmodium vivax y ovale tienen la particularidad de comprometer únicamente a los reticulocitos, o sea, los glóbulos rojos jóvenes, y Plasmodium malariae de comprometer al glóbulo rojo maduro. ¿De qué más van a depender las manifestaciones clínicas? De la inmunidad del paciente, ¿no? No va a ser lo mismo un cuadro de malaria en un paciente, por ejemplo, con VIH, tenemos el 4 bajo, en un paciente adulto mayor, en un paciente de repente renal crónico que se esté dializando, o en una gestante, ¿no? Todos estos estados que nos van a generar inmunosupresión secundaria, pues van a contribuir a que el paciente pueda desarrollar un cuadro con mayores complicaciones y severidad. ¿Cuál es el cuadro clásico que voy a encontrar?
que el paciente refiera malestar, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, escalofríos, fiebre, sudoración, que puede ser alterado en la intensidad si es que el paciente ha usado drogas profilácticas o asociado a la inmunidad de cada uno de ellos, ¿no? Como hemos mencionado. Entonces, ¿qué vamos a ver en la fiebre? ¿Qué particularidad va a tener la fiebre en el paciente con malaria? Precisamente que estos picos febriles, que son muy característicos, se van a correlacionar con la elevación de los niveles eh, del factor de necrosis tumoral alfa, también conocido como TNF-alfa, que está asociado a la liberación de proteínas del parásito justamente durante la ruptura de los eritrocitos, ¿no? Durante esta periodicidad que hablamos hace un momento cuando estábamos hablando del ciclo. Entonces, justamente en qué momento se da esto, cuando hay una sincronización de las esquizogonias, ¿no? Entonces, ¿qué particularidad tenemos? Que esta periodicidad en estos paroxismos febriles puede ser cada 48 horas, en este caso se les conoce como tercianas. Cuando se trata de vivax y ovale, se le conoce como tercianas benignas. En cambio, cuando hablamos de falciparum, decimos que es una terciana maligna. En cambio, cuando decimos que la periodicidad de los paroxismos es cada 72 horas, acá hablamos de la coartana, ¿no? La coartana que está asociado al Plasmodium malariae, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, un dato clínico que nos podría ayudar a sospechar si se trata de malaria o de otra especie. ¿Qué más? Por ejemplo, entender por qué en el Plasmodium falciparum vamos a tener con mayor frecuencia anemia mucho más severa, ¿no? No solamente por lo que les mencioné que en falciparum invadía todos los estadios de glóbulos rojos, sino también por otras particularidades que tiene el falciparum, como por ejemplo, ¿no? El producir hemólisis intravascular, procesos inmunológicos exacerbados por el falciparum, también la presencia de NOx, o son protuberancias electrodensas que van a generar un secuestro de glóbulos rojos parasitados. También por la formación de rosetas. ¿Qué son estas rosetas? Justamente son eritrocitos no infectados que se van a unir, ¿no? Eritrocitos que no están infectados, pero se unen, comienzan a unirse a glóbulos rojos que sí están parasitados. Entonces, ¿esto qué me va a generar? Obstrucción vascular. Entonces, y esta obstrucción vascular, pues me puede generar hipoxia y necrosis en tejidos. Entonces, esto me va a generar más complicaciones. ¿Qué más? También la adhesión de los eritrocitos a las células endoteliales, el secuestro eritrocitario que va a hacer cuando los glóbulos rojos parasitados se unen al endotelio capilar, ¿no? De algunos órganos. Entonces, todo ello va a contribuir a que el paciente presente una anemia severa, ¿no? A ver, dentro de las manifestaciones clínicas, algunos signos de alarma, signos de peligro, va a ser la presencia de vómitos persistentes, letargia, ictericia o coluria, que puede generar a la vez también, por ejemplo, anuria, oliguria, deshidratación grave, alteraciones hemodinámicas como la hipotensión, que el paciente puede presentar convulsiones o trastornos de conciencia y alteraciones en la coagulación. Entonces, recordar, ¿no? Recordar es un resumen de lo que hemos estado mencionando. Entonces, recordar que la gravedad del cuadro suele ser más grave el cuadro de malaria cuando se trata de Plasmodium falciparum, le siguen severidad vivax. Luego, si por ejemplo comparamos en las otras especies, Knowlesis suele ser más severo que Ovale y también que malaria. Pero en general recordar que cualquiera podría darme un cuadro grave.
A ver, entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, podemos ver en un cuadro grave de Plasmodium vivax con respecto a un cuadro grave de Plasmodium falciparum? Que el paciente con, por ejemplo, con un cuadro grave de Plasmodium vivax, pues no va a presentar usualmente un compromiso cerebral, ¿no? Es más típico de falciparum, que lo que sí podría presentar es, se ve más asociado a compromiso pulmonar, trombocitopenia. En cambio, de malaria, lo típico es, por ejemplo, que el paciente puede generar un síndrome nefrótico, ¿no? Un síndrome nefrótico asociado, entonces es algo típico de malaria. Y otra particularidad de los cuadros de Vivax, Malariae y Ovale, con diferencia de Falciparum, es que están más asociados a una rotura de vaso como complicación. A ver, entonces, ¿qué factores predisponentes vamos a tener para un cuadro complicado de malaria por Plasmodium falciparum? En pacientes con, perdón, con edades extremas de la vida, nos referimos a niños menores de 5 años, adultos mayores, sobre todo mayores de 60 años, pacientes gestantes, sobre todo, se habla de que cuando se trata de una primigesta, y cuando la gestante se encuentra en el segundo trimestre de la gestación. Es el momento en el que se ven más complicaciones, ¿no? En el segundo trimestre de la gestación. Pacientes inmunosuprimidos, que puede ser, por ejemplo, también pacientes que se encuentran recibiendo quimioterapia o con el uso de drogas inmunosupresoras. Pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, como les mencioné, ¿no? Un paciente con VIH, sobre todo con CD4 menos de 200. También se ha visto, ¿no? Que el paciente esplenectomizado va a tener más riesgo de complicarse con un cuadro de malaria, o pacientes con un problema de falla orgánica preexistente, ¿no? Por ejemplo, acá nos referimos a pacientes renales o hepatópatas. A ver, entonces, como les estaba mencionando, la particularidad del Plasmodium falciparum es la complicación de malaria cerebral. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos cuadros? Vamos a ver un paciente que tenga alteraciones en el nivel de conciencia. También el paciente puede acudir por un episodio de convulsiones, ¿no? Y este episodio puede ser después puede el paciente llegar a un estado de coma y puede fallecer de estas complicaciones. Este grado de compromiso del sistema nervioso central va a depender de varios factores, desde la virulencia de la cepa, la respuesta inmune del paciente. También, por ejemplo, tiene una influencia en el momento, el inicio de los síntomas, hasta que se comience el tratamiento. Entonces también acá va a ser importante quiénes van a tener más riesgo de tener esta complicación del compromiso cerebral. Por ejemplo, como mencionamos, los extremos de la vida, gestantes, pacientes con esplenectomía, pacientes desnutridos. También de todas maneras hay un factor de susceptibilidad genética, es algo que se ha visto en varios estudios. Y dentro de los pacientes que desarrollan un cuadro de malaria cerebral, vamos a ver que hasta un 10% de los pacientes pueden tener secuelas, desde hemiplegias, ceguera, ataxia, polineuropatía, alteraciones en la conducta o compromiso de pares craneales, ¿no? Entonces, es, digamos que, importante también este tema, ¿no? A ver, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Vemos, ya es una biopsia post-mortem, ¿no? De un paciente que presentó un cuadro de plasmodium de malaria por Plasmodium falciparum con compromiso cerebral, y estamos viendo la biopsia cerebral, ¿no? Miren cómo se ve en la sustancia blanca con bastante claridad las lesiones. Y también, por ejemplo, en cambio, este es un cuadro de un paciente, ¿no? Que presenta un cuadro de edema agudo pulmonar secundario, ¿no? A un
cuadro de malaria severo. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones a nivel laboratorial que tengo que monitorizar? En el hemograma vamos a ver el grado de anemia, vamos a ver si hay hemólisis, también vamos a evaluar la trombocitopenia, la presencia de leucopenia o leucocitosis, vamos a ver si el paciente tiene algún trastorno en la coagulación. A nivel de bioquímica, me interesa evaluar el incremento de la deshidrogenasa láctica, de las enzimas hepáticas, también la creatinina. Dentro de las complicaciones, ahora también vamos a ver los criterios de severidad. También, por ejemplo, el paciente puede llegar a tener trastornos ácido-base como acidosis metabólica, también puede llegar a tener trastornos, alteraciones en las glucosas, sobre todo lo que nos preocuparía sería la presencia de hipoglicemia. A ver, ¿cómo se define un cuadro de malaria grave o un paciente con una infección por plasmodium falciparum? Sería la presencia de formas asexuadas de Plasmodium falciparum en un paciente que tiene complicaciones potencialmente fatales en quienes ya se han excluido otros diagnósticos. ¿Cómo voy a llegar a esta conclusión, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que ¿cómo yo llego al diagnóstico? Tanto la parte clínica y como laboratorial, que va a estar supeditada por la parte parasitológica, donde puedo pedir una gota gruesa que se considere la prueba gol estándar. También puedo pedir un frotis sanguíneo. Luego, dentro de las pruebas inmunológicas, vamos a tener la inmunocromatografía, pruebas de inmunofluorescencia indirecta o ELISA, y también las pruebas moleculares PCR. Aquí lo que vemos son algunas láminas en la microscopía de, por ejemplo, diversos estadios, ¿no? De trofozoitos, de esquizontes y de gametocitos. Por ejemplo, acá podemos ver algunas diferencias entre las especies de Plasmodium vivax, falciparum y malariae, como pueden ser algunas características de los estadios dependiendo de la especie, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que los trofozoitos jóvenes de Plasmodium vivax y Malariae son muy similares, pero en el caso del Falciparum, aparte van a tener una forma de anillo, pero binucleados. Por ejemplo, vamos a ver que son binucleados, están muy pegados a la membrana del glóbulo rojo, que es frecuente tener más de 2 por glóbulo rojo. En cambio, por ejemplo, en los esquizontes, ¿no? Nos va a ayudar a diferenciar el tamaño que va a tener con respecto a la ocupación del glóbulo rojo. Por ejemplo, también nos va a ayudar ver la cantidad de merozoitos que va a estar que vamos a encontrar. Y con respecto por ejemplo, en los gametocitos, un dato bastante útil es la forma, ¿no? Que mientras los típicos en el Plasmodium falciparum es que tengan forma de media luna, en el Vivax tienen una forma redondeada y ocupan casi todo el glóbulo rojo, ¿no? Son de gran tamaño. ¿Ya? Entonces, dentro de las pruebas que más vamos a utilizar o las más importantes va a estar, por ejemplo, la gota gruesa, ¿no? Como les mencioné, va a ser el gol estándar para el diagnóstico de malaria por la sensibilidad y especificidad que tiene, y además porque es tan importante, ¿no? Porque nos va a permitir identificar la especie de malaria, diferenciar si se trata de Vivax, malariae o falciparum, también decirnos el estadio de desarrollo, ¿no? Si estamos viendo gametocitos, esquizontes, trofozoitos, decirnos la viabilidad del parásito, y también nos va a permitir calcular el número de la densidad parasitaria, ¿no? En cambio, en el frotis va a ser un método que nos va a ayudar con la identificación de la especie. También nos va a permitir ver la cantidad de eritrocitos infectados.
En cambio, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con el PCR, no? Por ejemplo, el usar una prueba molecular para el diagnóstico de malaria, bueno, la prueba molecular, como bien saben, va a tener una alta sensibilidad y especificidad, que es mayor a la gota gruesa. ¿Cuál es la parte negativa, las desventajas? Que es una prueba más compleja de emplear, que, por ejemplo, no se tiene disponible en todos los lugares, sobre todo, pues que no es algo disponible en el primer nivel de atención ni en muchos hospitales. Entonces, muchas veces es más algo que en laboratorios de investigación o es mucho más costoso y complicado. ¿Qué más? Además, por ejemplo, va a ser mucho más complicado el ponerme, el poder diferenciar, ¿no? El poder, por ejemplo, diferenciar entre las especies, o si hay múltiple más de una infección. En cambio, los test inmunocromatográficos, que es algo que se ha puesto o que en los últimos años se viene utilizando bastante, sobre todo en qué áreas, ¿no? En áreas rurales, es para, sobre todo para zonas alejadas, por la facilidad que tiene su uso, ¿no? Como se mencionó, como creo que le mencioné a un grupo de ustedes al mediodía, recordemos, pues, por ejemplo, en nuestro país, que una de las zonas con mayor presencia de malaria va a ser en el departamento de Loreto, en Iquitos, ¿no? No solamente en la ciudad, hablo de la ciudad de Iquitos, sino por muchas comunidades que se encuentran alrededor del Amazonas. Entonces, ¿qué sucede? Que estos lugares se encuentran pues a muchas horas en río, en una balsa, muy alejados de los centros de salud, ¿no? Donde puedan encontrar a un médico, una enfermera o algún personal de salud. Entonces, aquí, en estas zonas, quienes son de mucha ayuda son los agentes comunitarios, ¿no? Que son pobladores, ¿no? Que son entrenados, ¿no? En poder hacer algunos de estos test y a los cuales también les entregan medicamentos, ¿no? Entonces, estos test inmunocromatográficos son pruebas rápidas, estas son estas pruebas, que me van a permitir un diagnóstico temprano de malaria y el inicio temprano de tratamiento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, esta prueba que es la de detección de la proteína del Plasmodium falciparum rica en histilina 2 y también la prueba de detección de la enzima LDH del parásito. Estas pruebas me van a permitir un diagnóstico temprano, sobre todo se han hecho para Plasmodium falciparum, por ejemplo, ¿no? Como la primera, y en la segunda podría ayudarnos a diferenciar entre Vivax y falciparum, porque son las más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? De estos antígenos palúdicos? La sencillez y rapidez. En 15 minutos puedo tener un resultado. No necesitamos un gran equipamiento, no necesitamos un laboratorio complejo, ni un microscopio, porque son pruebas inmunocromatográficas. Son pruebas también, por ejemplo, que son estables a la temperatura ambiente y van a tener una buena sensibilidad y especificidad para las infecciones por Plasmodium falciparum. ¿Qué desventajas van a tener estas pruebas? Que, por ejemplo, no me diferencian si se trata de Plasmodium entre las especies de Malariae, Ovale o Vivax. Tampoco me van a diferenciar si se trata de una parasitemia mixta. Y tampoco van a cuantificar la parasitemia. ¿Qué otra desventaja pueden tener los costos, sobre todo para un uso en gran escala? O sea, tampoco son pruebas tan económicas. Sería alguna desventaja. A ver, bueno, esto de aquí ya lo mencionamos un poquito. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre el tratamiento que es muy, muy importante, y algunos conceptos generales, ¿no? De algunas definiciones operacionales, como cuáles. La de recidiva y reinfección, ¿no? Según la norma técnica. ¿A qué considero yo una recidiva? A la persistencia o aparición de síntomas clínicos
o un hallazgo parasitológico, ¿no? Una gota gruesa positiva en un paciente por una falla terapéutica al tratamiento antes de que hayan pasado 28 días, luego de haber recibido tratamiento completo y supervisado. Entonces, esto se le considera una recidiva. En cambio, una reinfección se considera a la presencia de tanto de síntomas clínicos o una prueba parasitológica, que puede ser una gota gruesa, un protis positivo, en un individuo luego de 28 días o más de haber culminado el tratamiento antimalárico y haber obtenido y haber sido ya dado de alta, ¿no? Haberse considerado como un egreso. Entonces, si pasó más de 28 días luego del alta, yo considero que es una reinfección. En cambio, si yo antes de los 28 días que le he estado dando tratamiento supervisado y he comprobado que el paciente lo ha estado tomando, vuelvo a tener los síntomas o a presentar la prueba positiva, ahí digo que hay una recidiva. A ver, entonces, como les mencioné, es uno de los motivos por el cual es tan importante identificar la especie de plasmodium de la cual tiene el paciente, es por el tema del tratamiento, ¿no? No es lo mismo el tratamiento de malaria por Plasmodium vivax, que, por ejemplo, otras especies como Valeriae o Falciparum, ¿no? Y también va a depender de qué más, de el grado de severidad. No es lo mismo el tratamiento para un paciente con malaria por Plasmodium vivax o Falciparum severa que no severa. Entonces, primero vamos a iniciar con el tratamiento para cuadros no severos, no complicados. A ver, entonces, si se trata de una especie de Plasmodium vivax, lo que vamos a prescribir es cloroquina con primaquina. El paciente va a recibir 3 días, los primeros 3 días recibe cloroquina, ¿no? El primer día 4 tabletas de cloroquina, de 10 perdón, de 250 miligramos la tableta, recibe 4 tabletas, el segundo día también 4 tabletas, y el tercer día la mitad de las 2 tabletas. Esto junto con primaquina, ¿no? La primaquina sí la recibe por más tiempo, la va a recibir por 7 días. Si la tableta es de 15 miligramos, recibe 2 tabletas y si es de 7,5, recibe 4. A ver, y justamente, ¿no? Mencionábamos que el uso de la primaquina es importante para la eliminación de los hipnozoitos, ¿no? Que vemos en la especie de Vivax y Oval. ¿Qué otro dato es importante que recuerden? Que no se debe de administrar primaquina a gestantes, está contraindicado, ya está contraindicado el uso de primaquina en una gestante. Ahora, por ejemplo, si es que la especie de malaria es por Plasmodium malariae, el tratamiento va a ser de 3 días con cloroquina, todos los días con 4 tabletas de 250 miligramos, y el tercer día recibe 3 tabletas de primaquina, al tercer día. Ahora, en cambio, si se trata de un cuadro de malaria por Plasmodium falciparum, que es no complicado, el paciente va a recibir tratamiento 3 días con una tableta de artesunato que viene a 250 miligramos. Luego, los 2 primeros días recibe mefloquina, 250 miligramos y una dosis de primaquina de 3 tabletas solo el primer día, ¿no? Recuerden que esto es un cuadro de falciparum, pero no complicado. A ver, entonces, cuando yo determino digo que el paciente tiene un cuadro de malaria grave o severo, ¿no? Entonces ya tenemos algunas ya definiciones, criterios de malaria complicada según la OMS, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, si el paciente presenta malaria cerebral, eso ya se considera un cuadro complicado.
si el paciente tiene anemia considerada grave con una hemoglobina menos de 5, si presenta insuficiencia renal aguda que puede ser catalogada como una creatinina más de 3 miligramos por decilitro, o también si es que tiene una diuresis menor a 400 mililitros al día, si el paciente presenta un cuadro de edema pulmonar, si presenta hipoglicemia con una glucosa menor de 40, también si es que el paciente tiene algún trastorno hemodinámico con una presión sistólica menos de 80, también si el paciente presenta un cuadro de coagulación intravascular diseminada, o también si es que este presenta, por ejemplo, compromiso hepático. ¿Cómo definiría la gravedad del compromiso hepático en un paciente con malaria? Es si es que tiene bilirrubinas totales en más de 3 miligramos por decilitro, o si, por ejemplo, tiene una TGO más de 144 o TGP más de 150. Y con respecto al compromiso metabólico, también si es que presenta una acidosis metabólica con un pH menos de 7,25, bicarbonato en menos de 22 o un lactato más de 5. ¿No? Todos estos son criterios de severidad. También, bueno, creo que el sangrado, ¿no? Si por ejemplo, si el paciente presenta sangrado espontáneo que no sea vaginal. Es muy similar si hablamos de malaria severa por falciparum, basta uno de estos criterios, puede tener uno o más de sus criterios para considerar que es un cuadro severo. Por ejemplo, a ver, de los que tal vez que no les he mencionado en el cuadro, que no estaban en el cuadro anterior, el tema del trastorno del sensorio, si es que, por ejemplo, baja la escala de Glasgow, si es menos de 11, si el paciente convulsiona, ¿no? Acuérdense que hablábamos del falciparum asociado al compromiso del sistema nervioso central, sobre todo con convulsiones, y presenta más de 2 convulsiones en 24 horas. A ver, también, bueno, hipoglicemia, anemia Stiles igual, fe renal igual, ictericia también. Si, por ejemplo, un cuadro de edema pulmonar que puede estar definido con una frecuencia respiratoria más de 30, si satura menos de 92%, a la vez con una placa, ¿no? que me indique edema pulmonar. Y también si es que vemos hiperparasitemia, ¿no? Considerada como una parasitemia más del 10%, ¿no? Eso sería la definición de hiperparasitemia. A ver, entonces, dentro de los pacientes que hacen un cuadro de malaria severa, vamos a ver también un amplio espectro dentro de las complicaciones. ¿A qué me refiero? ¿No? Que, por ejemplo, dentro de los pacientes con malaria severa, el cuadro que está asociado a menor mortalidad es el de anemia severa. Pero, por ejemplo, el paciente que tiene, uno de los pacientes que van a tener mayor mortalidad son los que llegan a presentar acidosis metabólica por malaria severa, o también el que tiene múltiples complicaciones. En el caso de la malaria cerebral, ya mencionamos un poco que hasta el 10% de los pacientes tenían alguna secuela neurológica, que no solamente como déficits neurológicos, sino que también, por ejemplo, alteraciones cognitivas, que también es importante, ¿no? Desde trastornos de comportamiento, también pueden haber, por ejemplo, trastornos de hiperactividad y déficit de atención secundarios a un cuadro de malaria cerebral. A ver, luego dentro de las poblaciones en riesgo, creo que también ya les mencioné un poco de las gestantes, sobre todo en el segundo trimestre de la gestación, las pacientes con comorbilidades, el adulto mayor, los niños. Ya, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo primario del tratamiento? Evitar la muerte del paciente. Como objetivos secundarios, la prevención de discapacidades, prevención de una infección recrudescente. Se va a buscar que el inicio del tratamiento antimalárico sea temprano, em, y en algunas zonas, sobre todo donde son, por ejemplo, zonas endémicas, donde puede ser inicialmente difícil de diferenciar de un cuadro, por ejemplo, de un shock séptico, de un cuadro de malaria severa con compromiso
del sistema nervioso central, muchos pacientes pues reciben inicialmente una cobertura antibiótica de amplio espectro hasta que se pueda realizar pues una punción lumbar que me permita diferenciar si es que el paciente está teniendo una meningitis o todo es por una complicación según un cuadro de malaria por falciparum. A ver, también un cuadro de malaria severa puede estar asociado a otras complicaciones, como puede ser un cuadro de sepsis bacteriana. Sobre todo se ha visto en algunas cohortes que se tiene en niños africanos. También pueden haber las coinfecciones con otras enfermedades tropicales, que también es algo que les comentaba al mediodía, ¿no? Que entonces en un paciente con el diagnóstico de malaria no necesariamente va a ser nuestro único diagnóstico, ¿no? Acuérdense que en estas que zonas tropicales pues pueden haber también las infecciones, ¿no? Que un paciente puede tener dengue y malaria a la vez, puede ser, que puede tener, por ejemplo, leptospira y malaria, que puede tener riquecias y malaria. Entonces, a veces podemos tener una coinfección, entonces es importante el tema de la sospecha clínica y también que esté dentro de nuestro diferencial y que haya sido planteada dentro de nuestro plan de trabajo. En los pacientes con malaria grave requieren de ser muy acuciosos, estar muy pendientes de ellos, ya que tienen que tener pues una hoja de monitoreo aparte, donde yo tengo que llevar un control eh, horario de las funciones vitales, del nivel de conciencia, por ejemplo, estar atento a las glicemias, ya que pueden dentro de las complicaciones hacer hipoglicemia, como se estaba mencionando, monitorizar la función renal, ver la hidratación. Por ejemplo, en nuestros pacientes se tiene que estar monitorizando también el flujo urinario, la diuresis, eh, monitoreo de la hemoglobina. También dentro de los exámenes que yo voy a monitorizar está la densidad parasitaria, ¿no? En las gotas gruesas, por ejemplo, va a ser una manera de darme cuenta de que el tratamiento está siendo efectivo y que se está eliminando adecuadamente el parásito. A ver, en los cuadros de malaria grave, tanto en un cuadro grave por falciparum como por vivax, lo que vamos a utilizar son derivados de la artemisina, ¿no? Vamos a usar el artesunato junto con clindamicina. Y la diferencia va a radicar en que en la Plasmodium vivax, pues en el uso de la primaquina para eliminar los signos fetos, ¿no? Como ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo es que se administra? ¿Cómo es que se administra el artesunato, ¿no? Entonces, el artesunato endovenoso viene en ampollas de 60 y de 80 miligramos. Lo que se hace es dar una primera dosis de 2,4 miligramos kilo cuando el paciente llega. Luego, las 12 horas se administra la segunda dosis y luego de 12 horas la tercera dosis. El continuar con la presentación endovenosa va a depender de la respuesta, ¿no? La respuesta tanto clínica como laboratorial del paciente con el cuadro de malaria grave. ¿Qué me refiero? ¿No? De ver, pues, por ejemplo, eh, acá tengo que monitorizar en el hemograma, ver cómo está la hemoglobina, si esta continúa cayendo, cómo están las plaquetas, ver, por ejemplo, si es que de repente el paciente se cataloga como una malaria grave porque estaba con un problema de insuficiencia ya renal agudo o porque tenía un trastorno ácido base, cómo se va solucionando ello, ¿no? Entonces, para decidir si es que ya el paciente se estabilizó y paso a la vía oral o si continúo con la vía endovenosa de artesunato. ¿Qué más me va a ayudar a decidir si es que estoy teniendo una buena evolución? La densidad parasitaria, no estar atentos a mi gota gruesa y ver la densidad parasitaria también. A ver, ¿qué más? Bueno, luego si es que ya el paciente tolera la vía oral, se puede pasar, ¿no? Y también hay una mejoría clínica, se puede pasar al uso de artesunato oral, completando 7 días de tratamiento. Otra alternativa, ¿no? Una segunda opción es el uso de quinina, el uso de quinina con clindamicina. Por ejemplo, para el uso de quininas hay que tener mucho cuidado, recordar que la quinina siempre se da diluida con dextrosa en una infusión lenta, ¿no? Tener también mucho
cuidado con los efectos secundarios que podríamos tener con el uso de quinina. Luego de esta dosis de carga inicial que damos, pasamos a una menor concentración, bajamos la dosis a 10 miligramos kilos de quinina, igual diluido. Se recomienda también estar muy atento a los efectos adversos, dar una dilución, hacer una dilución adecuada, pasarlo muy lentamente. ¿Por qué? Porque podemos ver muchos efectos adversos, sobre todo toxicidad del sistema neurológico, gastrointestinal, y voy a ir reduciendo esta dosis paulatinamente. Si es que el paciente tiene una mejoría clínica laboratorial y tolera la vía oral, a las 48 horas debería de ya de pasar a la vía oral. Por ejemplo, ¿qué efectos adversos podemos ver por algunas de estas drogas, ¿no? Por ejemplo, en la primaquina, que hemos mencionado la importancia para la eliminación de los sinusoides. Podemos encontrar anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal, sobre todo asociados a la dosis. También podemos encontrar que el paciente puede tener leucopenia y neutropenia. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, que sobre todo los problemas de leucopenia y neutropenia van a ser sobre todo con dosis altas, ¿no? Cuando son más de 120 miligramos al día. A ver, también alguna otra complicación puede ser la metemoglobinemia, sobre todo que se observa también con dosis altas. Y dentro de las complicaciones también consideramos como una complicación grave a la anemia hemolítica. También se ve esto sobre todo en pacientes que tienen la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se ve más común en pacientes de raza negra. Entonces, en estos casos se tiene que suspender. A ver, ¿cómo prevenimos? ¿No? Ahora ya que hemos hablado del tema de clínica, del tratamiento, diagnóstico, ahora vamos a hablar un poquito de prevención ya para finalizar. Entonces, dentro de las medidas de protección personal vamos a tener el uso adecuado de mosquiteros, el uso de ropa que esté adecuada e impregnada, el uso de repelentes, el uso de profilaxis, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, ¿no? Ahora que está cada vez más en boga lo que es la medicina del viajero, ¿qué quiere decir, no? Que personas que van a viajar a zonas donde es pues endémica malaria, tomar una profilaxis, tomar un medicamento preventivo que justamente va a no necesariamente evitar que el paciente pueda presentar malaria, pero sí disminuir la severidad de los síntomas y la frecuencia de ellos. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más de la quimioprofilaxis y entre medidas de protección poblacional tenemos el control y tamizaje de donantes, por ejemplo, en áreas endémicas, que es muy importante, el control vectorial, el uso de mallas y cortinas en viviendas y mejorar en lo que es la educación y comunicación. A ver, entonces, como les mencioné, la quimioprofilaxis no nos evita la infección por malaria, pero lo que hace es prevenir la aparición de síntomas y formas graves. No se recomienda para grupos poblacionales amplios, pero sí para poblaciones vulnerables que requieren una protección temporal, como quienes, por ejemplo, gestantes, niños menores de 5 años, personal de salud, turistas, o que demanden un desplazamiento a zonas altamente endémicas. Por ejemplo, para esto es importante saber cuál es la sensibilidad, el patrón de resistencia de la zona a la cual el paciente está viajando, ¿no? Si, por ejemplo, viaja pues a alguna ciudad, algún país del sudeste asiático donde ya tenga a veces altas tasas de resistencia, tenemos que ver cambios en los esquemas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si va a un área de Plasmodium falciparum sensible a la cloroquina, ¿qué es lo que vamos a administrar? Cloroquina 500 miligramos una vez a la semana. Se empieza 1 a 2 semanas antes del viaje y se continúa durante el viaje hasta 4 semanas después de abandonar el área endémica.
Entonces, ese dato también es muy importante. No solo el iniciar antes, sino también que se continúa durante el viaje, ¿no? Hasta 4 semanas después de que uno sale, para que sea útil esta profilaxis. En cambio, por ejemplo, si el paciente va a un área donde el Plasmodium falciparum es resistente a la cloroquina que se recomienda, puede recibir mefloquina, 250 miligramos, una vez a la semana, iniciando 1 o 2 semanas antes del viaje, o también puede recibir doxiciclina 100 miligramos diariamente. Se recomienda iniciar 1 a 2 días antes de viajar y continuar con este tratamiento durante el viaje y hasta 4 semanas luego de abandonar el área, la zona de riesgo, no el área endémica para malaria. Entonces, son algunas un poquito largo, pero es importante, ¿no? Sobre todo para ver, teniéndolo en cuenta como un diferencial del paciente con un síndrome febril, ¿no? Sobre todo, ¿cuál sería el diagnóstico sindrómico asociado a los cuadros de malaria, ¿no? Entonces, acá tenemos que recordar que sobre todo va a ser un síndrome, por ejemplo, puede ser un síndrome anémico febril, ¿no? Y en ocasiones también por la hemólisis, anemia, hasta puede el paciente también tener ictericia, ¿no? Hablábamos del aumento de bilirrubinas, ¿no? Entonces, un paciente con malaria, pues me puede generar un síndrome anémico febril, un síndrome anémico ictérico febril, entonces tiene que estar dentro de mi diferencial. En este caso, sí es muy importante el tema del antecedente epidemiológico, va a ser clave, ¿no? Si el paciente ha tenido un viaje a una zona endémica, entonces va a ser un dato muy importante para plantearlo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. No sé si tienen alguna duda, pregunta o ha quedado todo claro. Ah, No, claro, doctora. a ver, por ahí algún comentario. Ay, así, pues es cierto, ¿no? Una de sus compañeras me comenta pues que es un poquito extenso. A ver, ¿qué puntos clave les recomendaría recordar? Bueno, lo que pasa es que hay cierta secuencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar lo que les he estado recalcando durante la clase, que son las diferencias, ¿no? Las diferencias entre las especies de Plasmodium, recordar pues algunas características que también les he mencionado durante la clase de las especies, ¿no? Las complicaciones asociadas a Falciparum, a Malariae, a Vivax, ¿qué más? El tratamiento, ¿no? Al menos claro, de repente tal vez es un poquito más complicado que recuerden todas las dosis, pero al menos algunos de cuáles son los fármacos que se utilizan, ¿no? Y qué otro dato sería importante que recuerden, por ejemplo, los criterios de severidad, ¿no? Los criterios de severidad que también mencionamos en las tablitas, ¿no? Igual yo le voy a pasar la clase a la delegada, a su compañera, para que la pueda compartir con ustedes y la puedan repasar con un poco más de calma. No sé si habrá alguna otra pregunta, comentario, tal vez. Ya. Bueno, chicos, si no hay más preguntas ni comentarios, entonces damos por finalizada la clase de malaria del día de hoy. Y como les he mencionado, les repito, le voy a pasar la clase a su compañera para que las pueda compartir con ustedes. ¿Listo? Perfecto. Que tengan un buen día igual. Hasta luego.